ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Primero darle las gracias a la doctora Belén, a todo el comité y organizador del Congreso de la Asociación Colombiana de Enfermedades Digestivas. Realmente es todo un honor poder estar compartiendo con ustedes, aprendiendo y poder comunicar algo sobre la experiencia en un procedimiento nuevo que se está iniciando. Realmente, ¿y por qué es importante el POEN? Recordemos que la acalasia es un desorden de la motilidad esofágica caracterizado por la ausencia de peristalsis esofágica y la falla del esfínter esofágico inferior para relajarse en respuesta a la deglución. La incidencia aproximadamente es de 1 en 100.000 casos por año, y recordemos que Colombia y Brasil, por condiciones ya conocidas de nosotros, de infecciones por tripanosoma, por virus, tienen las incidencias más altas de acalasia en el mundo. Como conocemos nosotros, no hay una predilección demográfica para la enfermedad, afecta tanto a hombres como a mujeres, afecta tanto a personas jóvenes como a personas mayores, y los síntomas de los cuales estamos acostumbrados a ver en nuestra consulta es la disfagia para sólidos, para líquidos, la regurgitación, el dolor torácico y la neumonía por aspiración. Cuando revisamos la terapéutica y mirando cuáles son las guías, y trajimos el consenso publicado en mayo en las clínicas de Norteamérica sobre cuáles son el abordaje en este momento para la acalasia, vemos que el consenso general es este, y ellos dicen que la toxina, el manejo endoscópico con toxina botulínica debe ser usado solamente en pacientes que no pueden ser tratados con dilatación neumática o cirugía, que los resultados a corto término de la dilatación neumática son similares a los de la cirugía, pero que a largo término los resultados de la cirugía son mucho mejores que cualquier manejo endoscópico, que la miotomía por Heller laparoscópica es considerado como la elección y el manejo más acertado para los pacientes, que la fundoaplicatura parcial está asociada con un bajo riesgo de reflujo posoperatorio comparado con la miotomía sola, que la fundoaplicatura parcial asociada ha mostrado mejores resultados que la fundoaplicatura total con baja posibilidad de disfagia posoperatorio, y que no hay una diferencia significativa en el reflujo después de realizar una fundoaplicatura parcial anterior o posterior al paciente con la miotomía. Ese es el consenso general y está publicado en las guías de mayo de este año en las clínicas de Norteamérica. Pero asimismo las guías son muy claras en establecer que la miotomía endoscópica peroral es una nueva aproximación para la acalasia que ha resultado con muy buenos resultados en las series llevadas a cabo. ¿Cuál es la historia del POEN? La historia del POEN empieza en el año 2004, cuando el Grupo Apolo, la Clínica Mayo y la Universidad de Harvard empiezan a experimentar con todo lo que nosotros conocimos como el NOTES, la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales, y se planteó inicialmente como una opción terapéutica para realizar colecistectomías, para realizar apendicectomía y otra serie de procedimientos. Las técnicas se fueron evaluando, se fueron mirando realmente su eficacia, y realmente el POEN es el resultado final del NOTES y es como la aproximación final a todo eso que se llevó a cabo y experimentando con la cirugía endoscópica transluminal. Los primeros casos que se trataron de establecer, se estableció en el año 2007, Periche y colaboradores, que fueron los primeros casos que hicieron miotomía submucosa en cerdos y trataron de mirar qué pasaba con esos pacientes y mirar los resultados a largo plazo para pacientes como acalasia. Hasta que en el año 2008, el 8 de septiembre, el doctor Inoue, en Yokohama, hace el primer caso de POEN en humanos. La revisión de él, que fueron los primeros 17 casos, está publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el año 2009, y él lo llamó especialmente experiencia de miotomía esofágica submucosa sin incisiones en la piel. Cuando se quiso revisar todo ese nombre, se llegó al nombre POEN como miotomía endoscópica peroral, y por eso fueron las siglas que se decidieron para ese caso. En el año 2009 se llevan los primeros casos de POEN fuera de Japón, y en el año de 2012, en julio, ya existe el primer consenso entre los centros que manejan POEN y se llevó a cabo con 15 centros con una experiencia de aproximadamente unos 600 casos. En julio del 2013, en el 6º Congreso de la Policía en Bogotá, se tuvo la oportunidad de hacer el primer caso de POEN en Colombia. Y a septiembre, en este momento, tenemos que hay alrededor de 2.000 casos de POEN en el mundo y se han llevado a cabo 14 casos de POEN en Colombia. Este es el
Este es el Congreso de la Policía en julio de 2013, en donde el doctor Michel Cadalé, en compañía del Grupo de Gastroenterología, lleva a cabo el primer caso de POEN en Colombia. Pero más que traer un experto y más que revisar una técnica y que alguien quisiera y viniera y nos enseñara, que es supremamente importante, se trató fue de establecer un programa, y para eso, con base en el Hospital Central de la Policía y en la Clínica Reina Sofía, se trató de llevar a cabo un nuevo programa que pudiera servir para aprender no solamente la técnica del POEN, sino todas las nuevas técnicas que vienen en endoscopia. Y fue así que se publicó un artículo en Clínicas Endoscópicas del año 2014, del cual hicimos parte, en el cual, más que establecer la técnica, lo importante era establecer un nuevo programa y cómo era la forma de aprender ese nuevo programa. Es así que un grupo de médicos colombianos tuvimos la oportunidad en el año 2014 de viajar a la Universidad de Columbia y estar con el doctor Cornell, estar con el doctor Cadalé y estar en Cornell y con el grupo de ellos y poder empezar a aprender la técnica, inicialmente la parte teórica, hacer algunos casos en cerdos y empezar a conocer sobre cómo era que ellos hacían la técnica y cuáles eran los equipos y cómo se debía llevar a cabo un proceso de POEN en Colombia. Para los casos de la policía se trató de establecer unas pautas y se estableció una evaluación del paciente que permitiera cuáles eran los casos que se podían llevar a cabo. Indudablemente el índice de ECAR, conocido por todos, que gradúa la severidad hasta un máximo de 12, que tiene en cuenta la disfagia, la regurgitación, el dolor torácico, la pérdida de peso, era la aproximación inicial para establecer qué pacientes eran los que se debían llevar para el tratamiento o con diagnóstico de acalasia. Pero después apareció la manometría de alta resolución y vino la clasificación de Chicago, conocida por todos, en los cuales el diagnóstico de POEN sí ya es muy claramente establecido. La manometría de alta resolución, por todos conocida, maneja conceptos de presurización y de contractilidad y define la acalasia en 3 tipos inicialmente, aunque cuando ya se revisa se establece que de pronto es la misma enfermedad en diferentes estadios, pero el gold estándar para hacer el diagnóstico de acalasia en este momento, y es lo que se considera, es la clasificación de Chicago por la manometría de alta resolución. ¿Cuáles son los accesorios? Y esto es lo que es importante que conozcamos, que necesitamos tener para poder llevar a cabo un POEN. Lo primero pues es un gastroscopio inicialmente de alta resolución que nos permite una buena imagen, un sobretubo que es fundamental para poder llevar a cabo el procedimiento, los CAP, de los cuales tenemos 2 tipos, el CAP de Fuji y el CAP de Olympus, que nosotros estamos acostumbrados ya a manejar y que lo tenemos en muchas de nuestras unidades diagnósticas, y algo que es fundamental, la bomba de CO2. Esto cambia definitivamente el pronóstico y la posibilidad de tener complicaciones y el manejo de las complicaciones. Todos los casos de la serie que vamos a mostrar, se ha utilizado una bomba de CO2 y ese ha sido uno de los requisitos del experto para llevar a cabo estos procedimientos. La torre que hemos utilizado en estos seres es una torre Herbe. Hay 2 tipos, hay 2 tipos diferentes de llevar a cabo el POEN. El Inoue, el accesorio y el disector que utilizó fue un disector, un triángulo Unite de Olympus, pero posteriormente Herbe desarrolló sus disectores que permiten definitivamente cortar, elevar y disecar. Y eso es muy útil porque no hay necesidad de cambiar instrumentos como es con el triángulo Unite, sino con la sola torre Herbe se tienen la posibilidad de hacer con el mismo equipo, la posibilidad de hacer los 3 procedimientos al mismo tiempo. Esto da seguridad y da manejo y permite disminuir los tiempos y llevar a cabo una mejor recuperación al paciente. Entonces, toda la serie de casos que se han llevado a cabo con la torre Herbe. Los disectores, de los cuales ya mostramos el Hybrid Knife, que es el que se ha llevado a cabo, el disector del triángulo Knife, que es el que primero describió el doctor Inoue. El estudio comparativo entre ellos en la Universidad de Shanghái en el año 2014 muestra una serie de 50 casos con uno y 50 casos con otro. Ellos llegan a demostrar que sí hay una diferencia significativa a favor del Hybrid Knife en cuanto a tiempo y en cuanto a menores complicaciones. El CoaGrasper, fundamental, especialmente para la hemostasia en el túnel submucoso y del cual nosotros también estamos acostumbrados a utilizarlo para otros procedimientos. Los clips de los cuales tenemos los clips de Olympus y los clips de Boston, que realmente han sido mucho más útiles, nos han permitido tener mayor seguridad en el manejo de los cierres de la mucosa y en este momento casi que son la elección para ellos. Y últimamente el Overtish, que aunque en nuestra serie no lo hemos usado,
sí lo vimos usar en la Universidad de Cornell, y ellos en este momento lo promueven como el equipo para cerrar la mucosa. Realmente ellos el cierre de la mucosa ya no lo están haciendo con clip, lo están haciendo con el Overtif. El tiempo es menor con el Overtif que con la mucosa, y ellos también dicen que es muy útil porque cuando hay una perforación de la mucosa accidental, el Overtif le permite corregirla al mismo tiempo. En el taller del último Congreso de la Policía tuvimos la oportunidad de aprender y de manejar el Overtif en Colombia, y esto es un accesorio que aproximadamente hacia enero o febrero del próximo año ya va a estar aquí en Colombia. El registro de POEN. ¿Y qué se quiso hacer? Registrar toda la serie de casos, mirar a ver qué estaba pasando, en cuáles eran las condiciones del paciente, cómo era el tipo de acalasia, la duración del procedimiento, y mirar cuál era la eficacia realmente de lo que nosotros, o de esta serie de casos, y cómo eran los resultados a lo largo de los 2 años. La técnica endoscópica es conocida por todos, pero volvemos a repetirla. La incisión en la mucosa, que se hace más o menos de 13 a 15 centímetros por encima de la unión gastroesofágica, tratando de buscar hacia las 2 del reloj. Existen 2 tendencias, una es hacerla hacia las 2 del reloj, considerando el eje radial del esófago, otra tendencia es hacerla hacia las 5. Lo que recomienda la Universidad de Cornell es que los pacientes que tienen una miotomía previa o que tienen un procedimiento endoscópico previo, es mejor hacer el abordaje posterior, y los pacientes que tienen un esófago que no ha sido utilizado, hacer el abordaje anterior. Se lleva a cabo todo el túnel submucoso, se lleva a cabo 2 o 3 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica, y posteriormente se realiza la miotomía. La miotomía, de las cuales lo que dice Inoue y la tendencia inicial es hacer miotomía únicamente de la pared circunferencial, dejando la pared longitudinal libre. Pero hay otros autores y hay otras personas que hacen una miotomía absolutamente en las 2 paredes, no tienen ningún problema, comparando el índice de reflujos es exactamente igual, y después con el cierre de la mucosa, mientras el cierre de la mucosa sea apropiado, no tienen ningún problema en hacer una miotomía de las 2 paredes, tanto la longitudinal como la circular. En los principios, lo importante cuando se está haciendo el túnel submucoso es no perderse, y una vez que se hace la inyección con el índico carmín y con la solución salina, el concepto que manejan allá en Cornell es siempre recuerde que el músculo debe ir arriba y la mucosa debe ir abajo. Mientras uno tenga ese principio, mientras está llevando a cabo el túnel, tiene la posibilidad de no perderse y no perder el rumbo y hacia dónde debe llevar a cabo la disección del túnel submucoso. Existen otros autores que incluso el túnel submucoso lo hacen con el balón de vía biliar, y ellos recomiendan utilizar el balón de vía biliar para no tener que hacer la disección, para no correr el riesgo de perforar la mucosa sin utilizar ese balón. Es otra opción. El cierre de la miotomía y el cierre de la mucosa, pues se utiliza, como estamos en el video, utilizando los clips. En este caso fue un POEN anterior, se utilizaron los clips de Boston para llevar a cabo el cierre de la miotomía. El número de clips es algo que se ha visto, normalmente se utilizan de 7 a 10 clips, ese es el número. Han habido casos en que se han necesitado solamente 5 clips, pero realmente no se deben tener menos de 7 a 10 clips para cerrar toda la mucosa. Posteriormente, en abril de este año, tuvimos la oportunidad nuevamente de volver a Cornell y mirar las nuevas cosas y mirar a otros expertos, porque estas son técnicas en donde uno, ante todo lo que es, mira a las personas que están haciendo, y tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver al doctor Costamana haciendo el POEN, pero no utilizando el Herbert, sino utilizando la misma técnica de Inoue. Ver uno que el procedimiento también es dispendioso para las personas más expertas, eso le da a uno seguridad, le da a uno como tranquilidad, pero también un deseo y unas ganas de que siempre el procedimiento debe ser lo más seguro, que hay que estar acompañado permanentemente de personas que sean expertos, y ahora vamos a hablar qué es ser experto en POEN. Allá tuvimos la oportunidad de conocer el EndoFlip, y es un accesorio que ellos utilizan y es muy útil para medir la eficacia del POEN. Es un catéter que ellos colocan luego de hacer la miotomía, que les permite con varios sensores y mediante métodos de planimetría ver el grosor y ver el cambio en la forma del esófago luego de que se lleva a cabo la miotomía. Y este procedimiento ha sido muy útil para, durante el acto quirúrgico, tener la seguridad que el procedimiento sí fue eficaz y que fue eficiente. Los resultados de nuestra serie. Nosotros empezamos acompañando al doctor Kaale, el cual ha estado presente en todos los casos, desde julio del año
desde julio del año 2013 hasta julio de este año. Llevamos 13 casos. Los casos se dividen más o menos 7 mujeres, 6 hombres, más o menos la misma distribución que dice la literatura. Un promedio de edad de 42 años, teniendo pacientes tan jóvenes como de 28 años hasta una paciente de 78 años. La longitud de la miotomía en un promedio ha sido de 8.5 centímetros, variando desde 6 hasta 13 centímetros. El índice ECAR, considerado antes y después del procedimiento, va desde 10 hasta 1.5 y estos son los resultados muy buenos. Los tipos de acalasia que hemos tenido por manometría de alta resolución han sido 4 casos tipo 1, 7 tipo 2, 2 tipo 3 y el antecedente de dilatación en esos pacientes han sido de 3 casos para la tipo 1, 5 para la tipo 2 y 1 para el tipo 3. Nos faltó decir que en estos 13 casos tuvimos 3 pacientes con miotomía previa, 2 que habían sido por vía abdominal y 1 que había sido por vía torácica previa, a los cuales se les hizo un abordaje posterior. La duración del procedimiento para la serie ha sido de 55 minutos, más o menos 20. Los primeros casos se llevaron más o menos 75 hasta 80 minutos, pero tuvimos un caso de 22 minutos. Y la presión del esfínter esofágico medida antes y después del POEM va desde 45 disminuyendo a 17 milímetros de mercurio. El seguimiento de la serie, 6 casos se han llevado, los tenemos a 2 años, 4 casos van a 1 año y 3 casos van a 3 meses. La recurrencia de la disfagia la hemos tenido en una sola paciente, a la cual se le hizo una manometría de alta resolución posoperatoria que demostró la eficacia del procedimiento, pero la paciente fue muy enfática en decir que ella continuaba con la disfagia y ella quiso someterse posteriormente a una miotomía por laparoscopia. El reflujo diagnosticado por clínica y por endoscopia más o menos está de acuerdo con las series. Dice que a 6 años más o menos tenemos una clínica de reflujo del 20%, los pacientes que van 1 año tenemos de 15% y los últimos 3 pacientes se quejan de más o menos en un 20% de reflujo, lo que nos da una eficacia del procedimiento de aproximadamente el 96%. Esta eficacia está de acuerdo con las series universales de POEM. En este momento hay 65 centros que están llevando a cabo el procedimiento y más o menos relatan una eficacia similar a la que ha obtenido en Colombia. Estos son los pacientes y cuando uno ve los pacientes pues realmente esto es lo que más le llama a uno la atención y esto es como lo más diciente. Ver la primera paciente arriba a mano izquierda, una paciente de 78 años con una disfagia casi que completa, ustedes se pueden dar cuenta del estado y esta es la foto de ella a las 12 horas posterior al procedimiento. La segunda paciente es una paciente joven de 28 años que conocimos con una sonda nasoenteral para nutrición que no toleraba absolutamente nada en su momento y esta es la foto aproximadamente 5 días después. Abajo están otros pacientes y el inferior a mano izquierda es la foto del paciente a las 6 horas posterior del procedimiento. El procedimiento en esa ocasión se llevó a cabo por cuestiones logísticas casi hacia las 11 de la noche y esta foto tomada a las 7 de la mañana el paciente ya pedía irse para su casa. Nosotros obviamente por protocolo los pacientes se quedaban 24 a 48 horas posterior. Entonces, estas fotos pues realmente son muy llamativas porque es lo que muestra la eficacia del procedimiento y pues es realmente la utilidad de llevarlo a cabo en los pacientes nuestros, que es lo que se quiere con todas estas técnicas endoscópicas. Trajimos una foto de un cierre del POEM en donde nos sucedió un caso que se nos acabaron los clips y hubo necesidad de utilizar un ovesco y fue de los primeros ovescos que se utilizó en endoscopia en Bogotá. Y la foto es muy llamativa porque cuando uno ve un ovesco en el esófago como que a uno siente algo de preocupación, de dolor, de decir, por Dios, qué perforación, solamente colocarlo en el esófago. Y cuando se le hizo la endoscopia posterior al paciente, el ovesco permaneció ahí durante casi 30 a 45 días, pero nos sirvió muchísimo para cerrar la mucosa en ese paciente cuando los clips ya se habían terminado. Los esofagogramas, estos son los esofagogramas de nuestros pacientes pre y post. El esofagograma muestra cambios muy significativos, pero es importante aclararlo, la manometría de alta resolución debe ser el gold estándar y debe ser la forma de medir los resultados del POEM. No es fácil hacer manometría de alta resolución en el post, en el pre sí ha sido fácil, pero para hacerle el seguimiento, como dicen las series mundiales, no es tan fácil hacerlo. ¿Cuáles han sido los eventos adversos? Y esto es la clasificación de eventos adversos universal para los casos de POEM. Se clasifican eventos adversos de anestesia, operatorios y posoperatorios. Aquí hemos tenido 2 casos de enfisema cervical que hacen parte de los comunes. Hemos tenido un caso de una exposición del mediastino, un caso de capnoperitoneo
y han habido perforaciones de la mucosa en 2 casos. Esas perforaciones de la mucosa se han logrado cerrar con los clips. Todos los pacientes se les llevó a cabo en un esofagograma posoperatorio y en ninguno se confirmó la presencia de extravasación del medio de contraste, ni mucho menos hubo clínica de mediastinitis, afortunadamente. Pero es importante comentar 2 cosas. Este es un estudio en el que hemos estado apoyados en la Universidad de Cornell. Existen otros grupos, y este es un artículo que nos llegó muy reciente, de otros grupos que están intentando hacer y que están llevando a cabo lo que debe hacer. Este es un artículo que va a ser publicado por el Hospital San José, esofagiotomía endoscópica submucosa, es factible en Latinoamérica. Están los autores y ya es una experimentación en modelos porcinos, y eso realmente es la aproximación que se debe tener a cabo con estas técnicas. A su vez, el doctor Jesús Rodríguez, en la unidad endoscópica Almirante Colón, tuvo la oportunidad de hacer el primer POEN 100% por un colombiano, lo llevó a cabo en marzo de este año, tuve la oportunidad de hablar con él, no me envió las imágenes, fue una paciente de más o menos 45 años, en una calasia tipo 2, la paciente en este momento tiene seguimiento de 3 meses, pero por lo que tuve la oportunidad de hablar con él, los resultados fueron muy buenos y el procedimiento duró aproximadamente unos 60 minutos. ¿Cuáles son las perspectivas futuras del POEN? Y en esto es importante. No es solamente la calasia, que ya dijimos que tenemos una incidencia muy alta. No, es que el POEN va a ayudar para los desórdenes motores esofágicos hipertensivos. Y en ese va a tener una posibilidad mucho más alta que la miotomía laparoscópica, porque por POEN uno sí puede disecar hacia arriba todo lo que quiera. Entonces, la incisión del músculo, a diferencia de lo que se hace por laparoscopia, aquí la muscular sí la podemos llevar hasta el nivel en donde nosotros llevemos a cabo, y eso va a ser muy útil. Los megaesófagos, lo que llaman la clasificación los tipo 4 y los tipo 5 de Chicago, el POEN es un procedimiento muy útil y en algunos y en muchos de esos casos va a evitar una esofagectomía, que era el único manejo para esos pacientes. La resección de tumores o endoteliales gástricos, y en eso tuvimos la oportunidad de ver al doctor Landaeta en Venezuela mostrándonos una serie de 17 GIS menores de 2 centímetros en donde él utiliza el mismo principio de tunelización del POEN para hacer la resección de esos tumores. Y recordemos que en el último congreso, en el 2014, el video que ganó el Premio Mundial de Endoscopia fue una piloromiotomía del anto gástrico por un grupo brasilero, utilizando exactamente los mismos principios del POEN. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que definitivamente la técnica quirúrgica sí es útil, que los resultados para acalasia son muy buenos, que la perspectiva futura de la técnica va a ser espectacular y que además otros procedimientos y otras patologías se van a utilizar de eso mismo. Esto básicamente es lo que queremos mostrar. Damos gracias, hacemos parte de un grupo. Los casos, repetimos, han sido hechos todos por un experto, el doctor Cadale, de la Universidad de Cornell. Lo hemos acompañado, estamos en la curva de aprendizaje. Creemos que el próximo paso va a ser a poder hacer el POEN nosotros y acompañados por el doctor Cadale atrás, como él mismo lo